contento por la oportunidad que se me da a mí y a todo el cuerpo técnico. Vuelvo a repetir, con mucha dedicación, con mucho trabajo, que yo creo que es la única forma de conseguir objetivos. Fallecimiento de Eduardo González, padre de Esteban González, el técnico de Coquimbo Unido. Y el centro que viene, segundo palo, golazo. Sigue invicto el equipo pirata. 3, 2, 1. Ha ganado el puntero del fútbol chileno. Waterman y el primero, Waterman, golazo. Y se abre el marcador. Coquimbo en la cima. Coquimbo toma el liderato. Una noche para ilusionarse. Ambos equipos van por la zona del campeonato. Por el área, cabezazo. El palo abajo estuvo el portero Sánchez. Se parten puntos a 23, quedan los dos. Camacuta y golea el pirata acá en la portada. 4-1 sobre la Serena. Ganó el clásico 127. Forma Zabal, tiró. La fiesta de euforia en el hincha del hueso pirata del Sánchez Rumoroso. Y hay que seguir de la misma manera. Yo le digo a los muchachos, si queremos conseguir algo, hay que ir todos los partidos de la misma manera. Insiste Cornejo metiendo esta pelota al alto. ¡Golazo! Gritando por el alma, Johansen. Es un paso más y tratar de lograr ese sueño que todos tenemos. Besaste un palo del arco. ¿A qué se debe? Por la cueva que estamos teniendo. La verdad que han pasado cosas que en otro momento no se dan. Como dicen, es la suerte de él. Coquimbo Unido busca su primer torneo de la primera división. Ya está en marcha, señoras y señores. Levantará Cornejo. Viene el centro, está para Coquimbo. Gol. Coquimbo le gana por 1-0. Coquimbo quiere ser campeón. Un paso muy importante para el objetivo. La cuenta regresiva. Coquimbo Unido, el líder del fútbol chileno. Hoy seguimos con Robledo, no puede pagar caro, está para vecino. Un gol que puede valer un campeonato. Toma distancia la señal del árbitro. Espera Sánchez, le pegó. Atajó. En el último suspiro del partido. Ya un paso, ya. Queda una final de poder lograr ese ansiado título. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el premio. Con mucha emoción, otro pasito más y ya queda menos. Bienvenidos a la región de Coquimbo. Hoy Coquimbo Unido puede hacer historia. Hoy el tesoro está cada vez más cerca para los piratas que ya no están. Para los que desearían poder recibir de esta manera a Coquimbo Unido. Es una fiesta y en Coquimbo lo saben. Ya juegan buscando la corona. Cornejo y Waterman. Cuando viene Chandía, se aproxima al área, Chandía. ¡Gol del campeón! Todos se van a abrazar en los distintos lugares de Coquimbo, porque Coquimbo Unido, escucha bien Chile y el mundo, Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno. Qué música era. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Últimas horas. Ya no queda nada, se está acabando el año. 30 de enero ya, 30 de enero. De diciembre. De diciembre. Te adelantaste un mes. Empezó el campeonato, ¿no? ¡Vamos de nuevo! Estaba pensando en enero. Mañana parte la Supercopa. Está jugando el campeonato. Le gustaría, para no tener
que estar guitarreando acá. que remamos. Porque 30 de enero estaríamos Dame ya en la previa de la primera fecha. Dame un enero tranquilo, ¿no, Marcelito? Sí. Sí. Bueno, 30 de diciembre decía. Es cierto que ya muchos de los jugadores de Coquimbo Unido y su entrenador Se han ido, es verdad. Pero este programa no es para hablar de los que se fueron ni los que llegaron, sino que vamos a hacer un tributo al equipo campeón. Un equipo histórico, sin duda, porque no solo obtiene el primer título de Coquimbo Unido en el fútbol profesional de primera división, sino por la forma. Fue un equipo con un estilo de juego muy determinado, muy detectable, que fue creciendo durante el desarrollo del torneo, que se reforzó con el jugador clave para la segunda parte y batió todos los récords Coquimbo Unido. Así es que antes de ponernos a revisar el detalle, los invito a que hagan alguna pequeña reflexión de lo que les significó o de lo que más les llamó la atención. Parto por ti, Gonzalo. Tú hasta hace poco fuiste jugador de Coquimbo Unido, fuiste compañero de varios de estos jugadores. Y no sé si te sorprendió el nivel que llegó a mostrar el equipo del Chino González. Yo creo que tiene mucho mérito lo que hizo Esteban González, que primero que se quedara en el club, segundo que el club lo ratificara y que para mí le buscó desde otro lugar, se supo adaptar a los jugadores. Yo he hablado mucho con el Chino, lo tuve de ayudante de Nano Díaz en ese momento. Veíamos el fútbol muy parecido, pero creo que él se adaptó a lo que tenía y de qué manera podía jugar. Con una defensa muy sólida, ni hablar lo de Sánchez también en el arco. Estaba recordando, nosotros teníamos muy claro y veíamos cada fin de semana cómo le jugaban a Coquimbo y cómo jugaba Coquimbo. Y para mí el único equipo que le supo jugar fue Colo-Colo, que le terminó ganando en el Monumental con Vidal sobre Palavecino. Pero después fue mutando también, porque supo ganar sin Palavecino, supo ganar sin varios jugadores clave en varias fechas. Me acuerdo que me tocó hacer el partido que van a El Salvador, sin Camargo, que lo terminan expulsando, lo termina ganando. Y así fue sorteando. Ahí jugó sin Palavecino también. Sí, jugó sin Palavecino. Le terminan expulsando a Camargo en el segundo tiempo y termina ganando de igual manera un golazo de Galani también. Y así fue cada semana, y cada semana nosotros íbamos en qué momento afloja. Y tampoco aflojó al fin de semana siguiente, cuando fue campeón, cuando fue a la cisterna y termina ganando. Y así quedó la historia finalmente. Y creo que eso es parte de un entrenador que los hizo estar tensos hasta la última fecha. Pues creo que eso habla muy bien del cuerpo técnico. ¿Cómo se mantiene este nivel de dominio? Porque yo creo, Rambo, tú y Toby alguna vez fueron parte de algunos Colo-Colo que eran muy fuertes, que tenían algunos rivales importantes en el torneo, pero que generalmente están obligados a ganar todos los partidos y ganaban todos los partidos. Para que eso se consiga, tiene que haber una dinámica, tiene que el plantel entrar en una sintonía justa. Tiene que tener un poco de suerte, el arquero tiene que atajar un penal de repente, el delantero tiene que tener un rebote que le favorezca. No sé si te pasó alguna vez en tu carrera a ti algo así, Rambo, en alguna temporada que recuerdes donde se empezaron a dar las cosas positivamente y se terminan ganando cosas. Sí, sin duda que yo creo que eso forma parte de los campeones, cuando se empiezan a dar ese círculo virtuoso, ¿no? Que empiezan a pasar puras cosas positivas y eso te va potenciando cada vez más. Yo creo que lo importante de Coquimbo, y que lo hablábamos durante el año, que supo aprovechar, que yo creo que eso es lo que tienen que aprovechar por lo general los equipos que tienen menos recursos, que aparecen como más chicos que los clásicos, Católica, la U y Colo-Colo, que cuando estos equipos grandes no están en un gran momento, ellos sepan aprovechar ese lugar que les queda, ¿verdad? Y Coquimbo se posiciona en primero la tabla, llegado terminada la primera ronda, y ahí se potencia y trae un muy buen jugador y sigue creciendo. La U estaba en competencia internacional, empieza a enredar puntos en la competencia local, la Católica andaba un poco a los tumbos, Colo-Colo ni hablar, y Coquimbo supo aprovechar ese momento. ¿En base a qué? En base a un muy buen funcionamiento como equipo, en base a grandes individualidades que mantuvieron un gran rendimiento durante todo el año,
Y algo que para mí me marcó mucho porque lo mantuvieron hasta el último partido, aún ya siendo campeones, que era el espíritu de sacrificio que tenía el equipo. O sea, ese compromiso con el sacrificio para sacar adelante los partidos lo mantuvieron hasta el final. Cuando ya quizás la motivación no era la misma porque ya el objetivo lo tenían logrado. Entonces uno en la suma de cosas positivas del equipo son muchas. A eso agregar el balón detenido, que tenía distintas variantes para manejar los partidos, ya fuera saliendo a buscar el partido o esperando y jugar de contra. Creo que son muchos los factores que hizo a Coquimbo un equipo histórico que yo creo que va a pasar muchísimo tiempo para que alguien pueda tener un campeonato como el que tuvo Coquimbo. Toby, bueno, era un equipo defensivo y todo, pero tenía su dosis de talento. Sí, a Palavecino, tenía a Zavala que llega en el segundo semestre, pero me parece que es el convencimiento. Yo creo que el mensaje del técnico llega a los jugadores. Los equipos cuando hacen historia no generalmente juegan todo el año. Es muy difícil jugar todo el año muy bien con una forma, un estilo que tenía. Hubo partidos que los comentamos acá, que no los jugó muy bien. Ñublense, yo me acuerdo muy bien con Ñublense, colocó los primeros tiempos que no los jugaba bien, pero ese convencimiento, esa suerte que habla Marcelo, que la tuvimos nosotros en un momento en Colo-Colo, que teníamos una racha de tantos partidos, cuando iba terminando el campeonato empezaba a perder algunos puntos. Yo creo que este equipo no. Muchos partidos los salió a buscar, como le sale a buscar a la Católica en el Santa Laura, cuando sabían que le faltaban jugadores puntuales a Católica. Muchos partidos te dio espacio, te entregó el campo de juego y te salió a buscar de contra, diferente a otra forma como lo hacía. Pero era el convencimiento. El estado físico de los jugadores que nombra Marcelo también es increíble. Ya mucha diferencia saliendo campeón, faltando tantos partidos, ese convencimiento de hacer un récord, me parece que estuvo bien. Yo creo que al final de cuentas ellos sabían lo que querían, querían hacer historia, creían en el técnico, creían en ese mensaje, tenían individualidades muy buenas, muy buenas. Yo creo que lo de Salinas fue muy maravilloso, lo de Cornejo, lo de Camargo, lo de Palavecino, lo de Waterman me sorprende a mí porque cuando uno sigue la carrera de Waterman de la Universidad de Concepción, a lo que fue Cobresal, a lo que es ahora en Coquimbo, cómo gira, cómo aguanta, cómo define, que era un problema de Waterman, eso es producto de un técnico que le sacó rendimiento. Cuando uno habla de técnicos que sacan rendimiento, como lo ha sido García, como lo ha sido Gustavo Huerta, creo que González lo hizo junto a Pinto y yo creo que se lo merecen. Yo creo que fueron un equipo que fue de menos a más y fue muy difícil ganarle, muy difícil de hacerle goles, muy difícil de traspasar esa última línea. Cuando había que defender, defendían muy bien. Cuando había que atacaban a lo mejor no con mucho espacio, no con tanta gente, pero te hacían daño y ahí fue donde eran superiores ellos. Yo creo que a lo mejor no eran un equipo tan goleador, pero sacaba resultados y eso le dio para poder salir campeón y hacer un récord importante en la historia del fútbol chileno. Para ti, Gonzalo, ¿en qué momento Coquimbo lo viste realmente como un candidato serio a ser campeón? Yo creo que hay dos partidos que a mí personalmente me convencieron que era un equipo con chapa de campeón. El primero, no me recuerdo el orden, pero el de la Florida, porque estaba jugando contra otro candidato y el partido en un momento lo va empatando y Coquimbo lo va a buscar para ganar el partido. O sea, el empate no era un mal resultado en la Florida. Ya tenía una distancia amplia con la U, con Audax, y el equipo insistió en ganar y lo terminó ganando, y lo ganó bien. Y el otro... Sí, me acuerdo que estuvo Leo Valencia acá y dijo que fue el partido que más incómodo se sintieron ellos. Sí. Y el otro partido fue el de Cobresal en El Salvador. Ahí creo que también lo gana con bastante autoridad. Ahora... Yo creo que acá obviamente que hay un gran logro del entrenador y de los jugadores, pero le doy mucha responsabilidad al club. Yo creo que este Coquimbo 2025 se explica por el 2024 y se explica por la estructura que ha ido armando el equipo. Creo que tiene una manera de jugar muy definida hace varios años, tiene una manera de fichar muy marcada hace varios años. Son en general equipos disciplinados, muy sacrificados, muy representativos de la gente del puerto, con cuotas de talento que le ha ido incorporando al equipo hace un buen tiempo. Ahora es Palavecino, pero antes fue Cabral, y antes de Cabral Folgado. De hecho, en algún momento coincidieron en el plantel. Sí. Y creo que lo que le pasó al equipo el año pasado, con la salida de Cabral, con desvanecerse absolutamente, cuando era un equipo que, llegado a la mitad del campeonato, quedó posicionado en el segundo lugar, estaba ahí con la U, Colo-Colo venía más atrás, y se pinchó absolutamente al punto que se quedó fuera de todo, ni siquiera clasificó en la Sudamericana, y que muchos de esos jugadores estuvieron este año en el plantel.
creo que les sirvió a todos estos jugadores para darse cuenta que en el momento más importante de la temporada tenían que dar el paso adelante. Y tenían que dar el paso adelante en todo. Desde cómo se entrenaban, desde cómo competían, desde el día a día, desde jugar, desenvolverse bien en los partidos de más presión. Yo soy de los que cree que muchos de los éxitos de los equipos se explican también en las derrotas, se explican en las adversidades, se explican en los golpes previos. Le ha pasado a muchos de los grandes equipos de la historia de nuestro fútbol, sin ir más lejos, a la generación dorada. Yo creo que un equipo que no se explica sin el dolor que provocó quedar fuera del Mundial con Brasil. O sea, eso, los mismos jugadores, los mismos protagonistas dicen que ese día en el camarín ellos empezaron a ganar la Copa América 2015. Y yo creo que a este Coquimbo, a este grupo de jugadores, les sirvió mucho lo que les pasó el 2024, de ver cómo se les fumó el sueño de ser campeón, de pelear el título hasta el final. Súmale que peleó el descenso. También. En ese equipo. Y lo otro era sumarle a Joe Abrigo. Creo que en el momento que estuvo en Coquimbo también, hasta su lesión, ¿se acuerdan? Que se fracturó, se cortó el tendón estaba también. Rompiendo. La Sudamericana la rompió. Sí, desde ese lugar también, jugadores que han pasado y han sido claves. O sea, como que creo que la cultura del club fue forjando el carácter. Totalmente. O sea, ya se vio enfrentado en otro año, o descenso, o Sudamericana, o lo del año pasado, a los partidos decisivos. Ahora, ¿cómo se explica el milagro que ocurría en los partidos? Porque hubo partidos realmente que fueron insólitos. Está bien, los goles. En Salvador le tapan el penal a Waterman, pegan el palo, le queda el rebote a él. Sí, otro en Coquimbo que se cae y le rebota en su propio pie y pasa por arriba del arquero. El que le hace que Waterman ahí que estaba mostrando. Yo creo que es parte de esa construcción que logró. O sea, yo voy a seguir insistiendo que este año para Coquimbo fue un claro ejemplo de cómo las cosas salen bien cuando todos tiran para el mismo lado, desde lo que decía Gonza, desde un lugar institucional y dirigencial a un técnico que se siente respaldado por esa dirigencia y unos jugadores que respaldan ese técnico y los jugadores también que se sientan respaldados por Esteban González. Porque lo de Coquimbo, lo que hablábamos, o sea, si bien tuvo individualidades que sobresalían, cuando fallaron o cuando no pudieron estar presentes esas individualidades, todos los que entraban desde la banca entraban con el mismo convencimiento, con la misma confianza y con la misma creencia de hacia dónde tiraban todos el barco, en este caso haciendo alusión a los piratas. Pero creo que eso uno es un claro ejemplo de que a veces, o casi siempre, cuando se da en el fútbol que todo el club en todos los niveles tiren hacia el mismo lado, las cosas salen, que lo hemos visto también en muchos otros clubes cuando hay quiebres a distintos niveles, de entre jugadores o entre jugadores con el técnico con la dirigencia, y de alguna forma ahí se abre un espacio para la inseguridad, para la duda en el mensaje de la confianza de las partes. Entonces creo que Coquimbo es el claro ejemplo de que cuando uno tira en todo como institución para el mismo lado, los resultados vienen. Y después no hay que dejar de lado el trabajo del técnico, de envalentonar y de hacerles creer y convencer a los jugadores de que ese mensaje sí se puede, porque no es menor que te falten las individualidades y que desde la banca sepan suplirlas y entren con el mismo convencimiento y con el mismo fútbol y con la misma hambre. Entonces creo que eso habla muy bien del trabajo del técnico y de cómo la confianza efectivamente tiene un impacto, sobre todo en el jugador de fútbol. O sea, en el minuto en el que hay un dejo de duda, me imagino, bueno, acá los que estuvieron en una cancha obviamente pueden hablar muchísimo mejor sobre eso, pero la inseguridad o la falta de confianza de no sumar minutos o de que el mensaje no llegue tan bien o de que la idea de juego no nos convence tanto jugar de una manera tan defensiva o no las podemos con las pelotas paradas o lo que sea, eso ya empieza a abrir espacios que, por ejemplo, lo vimos en Colo-Colo, o sea, a nivel defensivo, individualidades que el año pasado habían estado en un altísimo nivel, empezaron a abrirse espacios a la duda de si voy a fallar o no, y terminó siendo un desastre a nivel defensivo Colo-Colo. Entonces creo que eso también es un gran mensaje para otros clubes de decir, la confianza es todo y tiene que estar en todos los estratos de la institución. Sí, yo, bueno, de esta campaña, es algo irrepetible. O sea, muy difícil que alguien pueda repetir. Cuando el año pasado hablábamos de Colo-Colo 66 puntos, luego 65, hablábamos de una super campaña de los dos equipos, pero esto que acaba de ser Coquimbo, 75 puntos, no, yo creo que va a ser muy difícil que ni Coquimbo ni otro equipo de nuestra Liga de Primera pueda repetir una campaña así. Ahora, hay que sincerarse, en la fecha 9, cuando pierden con Colo-Colo,
que Coquimbo estaba peleando esas primeras 8 fechas con Palestino, Audax, la U está un poquito más abajo por su participación en Copa. Católica nuevo estaba bien con Thiago y Colo-Colo también ahí con Almirón en las dudas. Todos dijimos, bueno, este Coquimbo ¿para qué está? En el Monumental. Y pierden 2-0 y dijimos, bueno, Coquimbo no. Jugando mal. Coquimbo no está. Sí, O sea, todos creíamos que Todos después creímos, de sí. la mitad de año en algún minuto se iba a Que caer. este era el Nadie momento. dijo no se cae. No Claro. generó ocasiones de gol ese Y partido. ahora llega, bueno, hasta la fecha 12, cuando empatan a 0 con Palestino, de ahí viene el clásico con La Serena, que lo ganan de visita 4-2 y de ahí vienen, no solamente no dejó de hacer goles en algún partido, hizo goles en todos los partidos siguientes, desde la fecha 3 en adelante, sino que ganó todos los partidos de la fecha 3 en adelante. Entonces, ahí desde ese clásico con La Serena comienza a construirse este equipo campeón y bueno, como dice ahí, el supercampeón, difícilmente Pero vaya a ir otro con este Marce, puntaje. a diferencia del año pasado, mira, cuando los dirigentes reman para el mismo lado, cuando el técnico hace bien las cosas, cuando los jugadores van de la mano con lo que dice el técnico, las cosas son más fáciles. Y a diferencia del año pasado, que se le va a Cabral, este año va Zavala y no venden a Palavecino. Claro. Potencian el equipo. No cometieron el mismo sacan error anterior. conclusiones de lo que le pasó el año pasado. Dice, ahora vamos por el campeonato. A lo mejor no podía, a lo mejor uno dice, no salen campeones, Sí. pero la peleamos bien, porque el año pasado se va a Cabral y la segunda rueda no fue pésima. Sí. Ahora, Pero ahí está. este partido fue muy malo de Coquimbo. Esta fue quizás lo único futbolísticamente rescatable de Colo-Colo, haber sido el único equipo que le ganó a un campeón histórico, ¿verdad? Y ahora lo que tú preguntabas a un comienzo, Manu, de cómo explicar este círculo virtuoso que se provoca en los equipos que hacen histórico, logran un campeonato, que empiezan a sucederse jugadas fortuitas que terminan a favor de este equipo, es muy difícil de explicar. Todos los grandes equipos siempre están acompañados del trabajo, ¿verdad? Pero también siempre una cuota de fortuna. Y lo que decía también el Gonza, que siempre también detrás de estos equipos que logran cosas importantes, detrás hay un fracaso. Y recordaba lo de la Copa América de la selección, pero también, sin ir más lejos, Gordo, el Colo-Colo 91 viene del fracaso del 90 en una Copa Libertadores, que queda eliminado con 80.000 personas con Vasco da Gama en el a penales. a cancha llena, penales, ¿verdad? Al año siguiente también Colo-Colo, sacando experiencias de eso, logra un título. Entonces, suelen repetirse este tipo de hechos en el fútbol. Claro que ahí no se desarma el equipo. No, se mantiene la base, se llegan refuerza. solamente dos, Coca Mendoza y Pato Yáñez, ¿te acuerdas? Claro. Ahora este partido lo jugó mal, ¿ah? Porque Sí. Mal. Colo-Colo tuvo varias ocasiones. Y ahí Coquimbo quedó quinto. Terminada esta fecha. Increíble la cantidad de ocasiones de gol que le generaron en solamente el primer tiempo que estamos viendo. Convengamos que es el único partido que termina perdiendo Coquimbo en todo el año. En el torneo. Claro, En el torneo, sí, sin duda. Limache le ganó 2 veces. Sí. Por En Copa una Chile. semana, por Copa Chile. Casi le gana 3, de hecho. El campeonato sí deberían haber expulsado 11 a- contra 11 Sí. estaba mejor Ese Limache. era Jason Flores, ¿no? Sí, era Jason Flores. Y que juegan muy Que jugó- parecido. Estuvo el primer semestre, no me acuerdo. Sí, estuvo solo el primer semestre. Estaba bueno. Ese día jugó Estaba Donadel, igual que. Donadel a la derecha y Flores a la izquierda. Sí, jugó. que perdió y- protagonismo. ¿Taco? Y hablar del resto físico que tenía Coquimbo, que muestra también, va de la mano con los cambios que generaba. O sea, el segundo semestre estaba Zavala, podía entrar Azócar, podía entrar Donadel, Sí. podía entrar, si no jugaba Chandía, entraba Mondaca. Entonces, ofensivamente, el recambio que tenía era bueno siempre. O sea, no bajaba el ritmo. El equipo lo sostenía los 4 de atrás, el doble contención muchas veces, y dejaba muy libre a los 3 de arriba y Palavecino, que finalmente, normalmente los cambios eran en ofensiva. Al final, Esteban González, todo lo que dirigió en Liga de Primera, solamente Liga de Primera, porque él asume las últimas 3 fechas del torneo 2024, que los gana. Porque Coquimbo venía de derrota Sí, tras derrota. de hecho, le gana a Católica. victorias ya Los ves, el año gana. pasado. Deja sin Copa Católica en la Deja última sin fecha. Copa Católica y le Santa juega Laura. muy bien a Católica cuando Católica tenía todo servido para ir a la Libertadores el 2024. Y ahí Esteban González comienza a mostrar sus primeras armas. Y yo creo que gracias a esos 3 partidos lo Se queda. dejan. Dice, bueno, aquí está el técnico. Sí, claro. Y Ahora, lo demostró en lo 20 increíble del fútbol es que hoy día el Chino González puede repetir lo mismo en cualquier otro lugar, pero quizás no resulta.
No, claro. De jugadores. La receta no existe Y eso para no todo. quiere decir que es un mal entrenador, para nada, sino que muchas veces el Lo que grupo funcionó acá no te asegura que va a funcionar. no asegura. Puede Pero vos ves entrenar un de la chino- misma manera, jugar de la misma manera, pero es increíble que finalmente todo lo sostiene la credibilidad de los jugadores. Ahora, ¿Cuánto igual- le cree y igual, cuánta Jara, confianza tiene sobre el lo que entrenador? siempre hablamos en el año también, que para que tengan el alto rendimiento que tuvieron la mayoría, porque en la gala de TNT, la mayoría de los jugadores fueron de Coquimbo, pero para que eso pase, para que los jugadores logren ese rendimiento, también tiene que haber un equipo, un trabajo de equipo que lo sostenga, un funcionamiento que lo sostenga. Yo creo que eso fue fundamental, esos trabajos obviamente del técnico, pero eso hace resaltar más la individualidad y hacen que brillen más, que jueguen mejor, y eso ha ayudado por todo el sistema que tenía para entrenar, para trabajar. Las variantes tácticas que también ocupaba, porque cuando tenía que defender sabía defender muy bien, pero a veces también salió a buscar los partidos y le resultaba todo. Igual es un entrenador que trabaja muy bien los detalles. Yo creo que escuchaba en un programa de España que hacían una comparativa de rendimiento en Champions de esta edición de equipos de la Premier y de la Liga. Y los de la Premier le habían ganado casi todos los partidos de los equipos de la Liga. Y en la mayoría de los casos los partidos se abrieron con un gol a favor de pelota parada de los equipos de la Premier a los equipos de la Liga. Claro. Y hay muchos partidos que eran parejos. El partido con la U, no sé si te acuerdas, Marcelo, en Coquimbo. Sí. La U inicia bien, la U genera una, dos, tres ocasiones de gol, tira en los palos, ataja bastante Flores, que jugó ese día, y el partido lo abre con el balón detenido. Lo mismo con Colo-Colo, en Coquimbo. Mejor Colo-Colo en el primer tiempo y el partido lo abre con el balón detenido. El clásico con La Serena. Entonces, son muchos partidos donde el detalle, bien trabajado, digamos, el balón detenido a favor o en contra, hizo que la balanza se incline en favor de Coquimbo y después armar el partido en ventaja, ganando. Obviamente que marca mucho el trámite del propio partido. O sea, igual yo creo que eso, perdón, Marce, son decisiones también por parte del técnico de decir, estas son herramientas que el fútbol le da. O sea, el balón detenido es una herramienta que bien trabajada puede desequilibrar un marcador o hacerte ganar partido. Entonces, creo que también son decisiones, porque todos los equipos tienen la opción de trabajarlo, todos los equipos tienen la opción de confiar en que salga bien. Y creo que Coquimbo tomó la decisión de utilizar como una gran herramienta al favor que termina marcando varios goles. Estaba tan adquirido eso del balón detenido. Yo, ya Coquimbo campeón, jugaba con Palestino y que hubo fiesta y entrenaron 2 días nomás para ese partido con Palestino, 3 días. Y yo me topé con un jugador de Palestino y me dijo, trabajamos con Bobaglio toda la semana los balones detenidos, toda la semana, para que no nos hagan goles de balón detenido. Y la única 2 llegadas de Coquimbo, balón detenido. De córner, gol de Coquimbo. Entonces, es una cuestión que estaba muy bien trabajado por Esteban González. A mí lo que me llamaba la atención, Marce, es que no eran jugadas con muchos movimientos previos a la finiquitación, sino que eran casi siempre 1 o 2 toques y llega directo. Que pasaba principalmente por el convencimiento también de los jugadores, porque de repente uno ve jugadas preparadas en otro equipo que no resulta, que el lanzamiento va mal ejecutado, que el que tenía que llegar a la zona... El lanzador es muy bueno también que tienen. O los que tienen que atacar el balón no llegan. Aquí había un convencimiento tal que por lo general siempre le resultaba. Bueno, Salinas, por ejemplo, hizo 8 goles esta temporada, lateral derecho. Un gol lo hizo con el pie, creo que es un gol a Cobresal. Después, todo el resto lo hizo de cabeza. ¿Y te acuerdas que en el partido con Perú, él se va al primer palo y termina en Chile? O sea, ya el movimiento lo tenía bien trabajado. asimilado. Mejor campeón de torneos largos con 75 puntos y un 83% de rendimiento. Esto contando torneos de 30 fechas. Han habido torneos de más fechas en nuestros torneos. Más partidos consecutivos invicto, 21 partidos sin perder. Y más partidos consecutivos ganados, 16 triunfos junto al Valeo Azul, 63-64, con la diferencia a favor de Coquimbo que fue en un solo campeonato. Eso de los 15 triunfos, la U63 terminó el año y ganó los 3 primeros, creo. La U63-64 fueron las últimas 9 fechas del 63 y las primeras 7 del 64. Ya, bien. Increíble. De todas maneras, no le quita mérito, ¿no? Pero es notable lo que consiguió Coquimbo porque fue en el mismo torneo, le ganó a todos los equipos. Perdón. A todos los equipos en forma consecutiva. Sí. Además, invicto en casa, con solo 3 empates de 15 partidos, el resto los ganó. La portería menos batida. todos los números azules. Creo que son 17 goles en contra. Lo único que me parece que quedaron fuera es que no fueron el equipo que más goles anotó.
En el torneo. Fue la U, creo. La U Sí, fue. sí, sí. Sí, fue la U. Le ganaron a todos una vez, esto en forma consecutiva además. porque- Sí, fueron 17. 17 goles, sí. Ahí está. Eso. No, sí, vimos mal nosotros. Vimos mal. Siempre fue 17. Sí, siempre fue Sí, 17. Unión Española le hizo 2 goles al final Sí. en un partido que ya no están tan tensos quizás defensivamente. Pero bueno, va a ser recordado no solamente por los números, sino yo creo por la forma. O sea, todos participan, lo que dice Gonzalo, Salinas con goles, Cabrera con goles, Waterman con 10 goles, o sea... Cornejo con asistencia. Claro, generalmente el campeón siempre tiene el goleador del campeonato. Y no ha sido así. ¿Verdad? Es más, Sampdoria ya 6 veces que está haciendo el goleador y no han sido campeones en los últimos años. Pero es raro porque generalmente se da que el campeón Saca tenga el goleador. Claro. Pero, y que sea el equipo más goleador. Y acá no, acá se reparten los goles y es porque es un equipo bien trabajado. Ahora, y un mérito sí para Pinto, por las pelotas de tenía que Miguel, lo dijo. Él es el que las claro. preparaba. Ahora, de algo estoy seguro y que uno lo veía, no lo veíamos a diario, obviamente, como analizar un partido de Coquimbo, pero es la convivencia que debe haber estado internamente. Los que pudimos estar en un camarín, uno se da cuenta muchas veces de haber estado en camarines que no te lleváis bien con uno, no te lleváis bien con otro, pero este vestuario o lo que uno lograba percibir desde afuera era que compartían mucho, seguramente. Buenos compañeros. Es que no sé si que te se fijaste- juntaban quizás. No sé si te fijaste que después, cuando ya lograron el campeonato, se veía dónde vivían y vivían casi todos juntos en el mismo condominio. Entonces eran de compartir no solo en el vestuario, sino que además después en la tarde libre. O... Eso es No, y la fundamental pasan porque bien, al final... se ve que sale el mono ¿Con Galani? Con Galani y se ríen, se molestan. Y se nota que hay un buen grupo. Pues, Cuando- entero. La dinámica era, por supuesto que existía. Puede estar más cagado, le dijo. Creo que además era muy detectable el equipo, o sea, estaba claro que el Chino González tenía al Mono Sancho, una defensa titular muy clara, con Salinas, con Cabrera, con Manuel Fernández y con Juan Cornejo. Ahí se incrustaba muy bien Elvis Hernández. Sí. Elvis Hernández Buen era jugador. el tercer central. Cuando él ingresaba, si no estaba Salinas, pasaba Cabrera a la derecha. Tenía a Salvador Cordero, que podía ser de lateral izquierdo Volante, o lateral. volante. Él era delantero, era puntero izquierdo en Sí. sus comienzos. Salvador Cordero, o sea, yo diría que el único titular, el más titular era Galani en el medio. Y después Sí. fue rotando bastante. Camargo, Cordero, el juvenil. Cepeda. Y después, bueno, para Vecino y por las bandas también terminó siendo muy titular Zavala. Cornejo termina siendo titular por la lesión del Pichu Cabrera. Claro. En su momento no había comenzado siendo lateral con más titular. asistencia del equipo. Y también Chandía también arrancó jugando y después terminó jugando. Mundaca también. Mundaca, claro. Terminó jugando Mundaca la última fecha. Ahora, es lo que cualquier entrenador quisiera, ¿no? Repetir, y lo que le Claro. pasó muchas veces, uno analiza, ve a Colo-Colo o la U, muchas veces que tuvo que hacer muchos cambios durante el campeonato porque estaba jugando Copa Sudamericana, es repetir un equipo. Y repetir el equipo, para el entrenador contrario, eso, bueno, este juega así, juega acá, de esta manera podemos... Pero como marcaba la diferencia Coquimbo desde una pelota detenida, y lo que decía Marce, que las pelotas detenidas siempre son como los penales, los podéis entrenar, los podéis preparar, pero en el segundo que la pelota detenida se va a ejecutar, es responsabilidad de cada jugador. Arsenal. El Arsenal. Nuestro Arsenal. El jugador que no está atento en una pelota detenida te marca la diferencia, por más que la pudiera haberle dado un día de la semana completo trabajando la pelota detenida. Exacto. 29 partidos, ahí mencionábamos que hubo un partido que estuvo suspendido y jugó Gonzalo Flores. Sí, que jugó muy bien. Jugó bien, fue Jugó bien figura. ese partido. ¿Fue el clásico? Sí, era un partido. No, era No, con la U. Con la U, un partido duro le Fue un tocó. partido difícil, sí. Con la U Y rindió muy bien. Muy bien. 17 goles en contra, 15 porterías en cero, qué importante esto, ¿no? Sí. Esa pregunta, Manuel, que me hiciste de cuándo sentí yo que podía ser campeón, yo se la hice a mi amigo Nava, hincha de Coquimbo. Le hice la misma pregunta. ¿Cuándo pensaste que esto podía ser en serio? Y me sorprendió la respuesta. Me dijo en el partido de la U que Monte da esa pelota atrás, que la U tenía el partido ganado contra Ñublense. En Chillán. En Fecha Chillán, 16. y termina empatando la U. Sí, porque ahí se distancian a 4 puntos. Que ahí como que cayó y dijo, este puede ser el año de Sí, Coquimbo. porque llegan a la fecha 15, Coquimbo, Audax y la U un punto abajo. Audax pierde
Coquimbo gana y la U empata. Y ahí comienza a sacar distancia. Ahí empieza, claro. Pero aparte de los números, los arqueros por lo general de los equipos campeones o arqueros de equipo grande, y más cuando tiene una defensa tan bien, que jugó tan bien como en la línea de 4 que tenía Coquimbo, Sánchez se hace importante, e importantísimo diría yo, en jugadas clave, cuando el partido está 0-0, cuando le toca atajar un penal. Entonces no fueron tantas atajadas, ni quizás aparece la mejor atajada del año, pero estuvo en momentos difíciles, un momento importante y clave para el equipo. Yo siento que no lo de Sánchez, una cosa es la atajada y otra la jerarquía que él le entregó al equipo. O sea, momentos en los que Coquimbo iba ganando y tiraban un centro y él no solo se quedaba la pelota, sino que se quedaba la pelota con una tranquilidad. Cuando tenía que demorar, lo hacía, se agarraba y... O sea, muy perceptivo de cuando el equipo necesitaba tranquilidad, necesitaba enfriar el partido. Te doy un detalle de sus atajadas, que el promedio del año fueron 2 por partido, dos paradas por partido, pero paró el 78% de los remates. Le remataban poco, pero... Es un arquero de equipo grande. Ahora, lo que me llama la atención en la estadística es las salidas. Cuando salió de su arco, que para pocas veces también, 0,4 por partido, pero 100% de las veces que salió... Cuando hablamos de salir a cortar centro o salir también fuera puede del área. salir fuera del área, salir a achicar. Las 100% lo consiguió. Y en cuanto a penales, atajó 3 de 6, 50%. Sí, 50%. A Iquique, O'Higgins y a la U. A Charles, que le queda el rebote, Claro, pero es penal. Penal atajado. Yo te diría, además de todos los méritos, esto que decía Gonzalo de las jugadas donde como que la suerte cayó del lado de Coquimbo. El penal de Arangui es de las pocas jugadas donde la moneda le cayó al rival, que el rebote le queda ahí. Porque casi siempre fue al revés, caía del lado de Coquimbo la moneda. Justo le queda Arangui. Sino un campañón del Mono Sánchez, aparte muy simpático, muy divertido. Y rabia, mira, desde su alegría, porque ya tiene la madurez que a lo mejor años atrás quizás se pasaba un poquito de rosca, pero hoy tiene la madurez de poder jugar con reírse en un partido, con hacer algo, una cosita además, pero siempre desde la madurez y transmitiendo tranquilidad, no quizás lo que transmite de repente un arquero que es más loco o con menos experiencia. Desde su alegría te transmitía también mucha seguridad, te generaba confianza. Y fue un equipo también, o sea, sacando las declaraciones del Mono, que el Mono siempre, también por su personalidad, de la forma de hablar y de declarar, fue un equipo que a lo largo de todo el campeonato trabajó súper callado. O sea, nunca escuchamos, creo que la única como declaración que causó un poco de movimiento o revuelo fue lo que cuando fue Zavala, que fue que dijo que porque no estaban nominados a la selección, que no tenía nada que ver con la Liga Primera, pero... También fue un equipo que no hizo ruido fuera de la cancha, digamos, a diferencia de otros que este año sí salían a declarar jugadores o los mismos técnicos. Fue un equipo que trabajó súper callado y hasta la última fecha a Esteban González lo vimos, pero compuesto, sin dar ninguna declaración fuera de lugar o que causara algún revuelo, que diera que habláramos de Coquimbo fuera de la cancha. Creo que eso también tiene un impacto. Y también, Juli, desde sus declaraciones, nunca los vimos... con una aclaración de más, como dando por sentado ciertas cosas, sino que siempre mantuvieron la mesura, como dices tú, salvo ese tema con la selección. Que claro, que no tenía que ver con el campeonato de forma directa. Pero siempre mantuvieron la tranquilidad, bajo perfil, solo se dedicaban a entrenar, trabajar y jugar y ganar. Total. Vamos a verle a Salinas, 29 partidos, 6 goles, 4 asistencias, uno de los mejores jugadores del equipo, diría yo, una de las grandes sorpresas. Sí. Hoy con 26 años, después de haber pasado por San Felipe, el ascenso. Campañón. Para mí este es mérito completo del Chino González, que lo llamó, porque ya lo conocía, lo habían mandado a préstamo anteriormente, y él lo llama para que vuelva a Coquimbo. Él había estado antes en Coquimbo, pero no jugó casi nada. Y de ahí parte a San Felipe. Campañón de Salinas. Bueno, después llegó a la selección. Permitido porque se va Dylan Escobar. Sí. Se va a la Católica, porque Dylan Escobar era el titularísimo de Coquimbo, y ahí se le hace el espacio a que lo aprovecha muy bien, su gran año de Francisco Salinas. Sí, a mí me llamó mucho la atención todo el año por su gran capacidad goleadora, sobre todo su gran entendimiento en el segundo semestre con Zavala, pero
el partido que le quiero destacar, yo creo que jugó muy buenos partidos en general. O sea, fue uno de los jugadores regulares, si los hay este año. Pero el de la selección fue especial por dos cosas. Primero, porque no cualquier jugador se pone la camiseta de la selección y rinde igual que en su club, o mejor. Y segundo, que era un partido que teníamos un jugador menos. La expulsión de Iván Román puso a Chile que perdía el partido en una posición muy incómoda. Y ahí sí me llamó la atención mucho su valentía, ver a presionar arriba y sobre todo su fondo físico, porque Chile lo igualó desde lo físico ese partido, el jugador menos. Gracias a él, a Suazo y a Loyola. Yo te diría que Loyola fue clave. Esos tres jugadores, más el talento de Osorio en ese partido, hicieron que no se notara que éramos uno menos. Exacto. Está bien, es un amistoso y todo, pero hemos visto jugadores que ni en amistosos andan bien por la selección. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que cuando entra juega con Ormazábal, por derecha me acuerdo. Y habla... Ese fue el primer partido. Sí, el primer partido. Habla de un jugador que también es muy inteligente, porque sabe por dónde ir, sabe por dónde correr muchas veces, sabe si el extremo está abierto, sabe que tiene que ir un lateral interno, o muchas veces cuándo cerrar. Lo que decía Gonza, muchos goles lo hizo apareciendo desde centro de Cornejo y aparecía desde atrás. Sabe muy bien ubicarse dentro de la cancha y esas son cosas que los jugadores lo tienen o no lo tienen. Hay jugadores que se los puede enseñar, mostrarle los movimientos, pero que finalmente no los terminan ejecutando. Pero ¿y cuánto influye también, Gonzalo, la confianza del momento que está atravesando el jugador? Mucho saber que la pelota va a llegar. El talento puede estar, pero si la confianza está ahí media dubitativa, o sea, si abrís el espacio a la duda o a la posibilidad del error, creo que ahí es cuando, no sé, uno demora en un pase o toma una decisión apresurada o hay una desconcentración. Creo que eso también es como reflejo de que el gran momento, o sea, también lo puedo trasladar a la selección. Hay jugadores que crecen, lo que dice, o sea, de que incorporan cosas nuevas a su juego. Él creció mucho en su juego interior, yo diría. Sí. De hecho, me tocó comentar el partido con Palestino y él muchas veces terminó transitando por dentro, casi hace un gol, cerrando en posición de 9, viendo que por dentro estaba la ventaja. Y veremos, bueno, también qué es lo que pasa con muchos de estos jugadores. Palavecino es otro jugador determinante. Sí, acá está, 28 partidos, 4 goles, 8 asistencias, pero sobre todo era el hombre que manejaba los tiempos. El distinto que necesitan los equipos. Realmente hizo un torneo espectacular desde el lado del liderazgo futbolístico en un equipo que en realidad era más bien de pelear, era más rústico, era más de marcar. Y cuando, bueno, le pasaban la pelota, creo que él se sentía muy dueño del ataque, ¿ah? Y supo hacer buenos goles y liderar buenos ataques, donde no necesariamente hizo el gol o dio la asistencia, pero sí él fue el que llevó el tiempo del equipo. Aparte la importancia que te generan este tipo de jugador, Manu, en los equipos que por lo general trabajan más desde lo defensivo, en el orden táctico y todo, el saber que una vez recuperado el balón, tiene un jugador como Palavecino que te la va a pedir siempre, que siempre está buscando los espacios libres para recibir el balón, sabes que tiene una salida clara con él. Entonces, también al equipo le daba esa tranquilidad y esa seguridad de que una vez recuperado el balón tenían una salida limpia con Palavecino y ya empezaba a picar Waterman y empezar a buscar los espacios, los jugador puntas. que lleva para arriba al equipo. Te genera que gira esa salida hacia clara. arriba. Exacto, el giro claro, y ahí ya empiezan todos a funcionar hacia arriba. Que cuando no tienes ese jugador, ya se complica. Recupera, claro. Se la da a uno que es más patadura y la pierde en el pierde y queda metido atrás. Y no puede salir de tu campo. Fíjate que él, además de las asistencias, según las estadísticas de SofaScore, tuvo 9 grandes ocasiones creadas. Es decir, casi un poquito más del doble de lo que además asistió, generó opciones para que sus compañeros pudieran convertir más goles. Tuvo más de 80% en precisión de pases en un equipo que tenía una precisión baja de pase porque no jugaba a tener la pelota. Coquimbo jugaba a tirarla rápido a sus delanteros. Esa jugada que ¿te acuerdas que lo vimos acá? Que no es un despeje. ¿Te acuerdas que era claro. Eso es un despeje, pero que como el gol de Waterman, claro, con dirección, que saben que la tienen que ir a buscar? A Iquique, el gol de Waterman a Iquique, que es un despeje que Waterman está atento porque a eso jugaba el equipo. Entonces, a Guachipato le hizo una también. Hizo varios. A Guachipato, perdón. A Guachipato en la higuera, a ese me refería yo. Que claro, para el 10 a veces es incómodo. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Gonzalo, en un partido difícil que el 10 te la pide? Pasa, no pasa. Y tú, hay que jugar largo. Hay que jugar largo. Claro. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Coquimbo Unido.
¿Hay algo? ¿No hay nada? Bien, vamos a hacer la pausa. Todos somos técnicos en este 30 de diciembre. Se acaba el año y usted está reflexionando. ¿Cómo ha sido su año? Bueno, tiene la pausa para pensarlo y volver con nosotros mientras seguimos analizando Coquimbo Unido. Llegó a Chile Eustar Seguros, tu nuevo aliado en seguros de vida y rentas vitalicias, con la guía experta y cercana que necesitas para tomar las mejores decisiones para tu futuro en un universo de posibilidades. Conoce más en eustarseguros.cl. Si a tu equipo le está faltando confianza para ganar, no dejes que le pase lo mismo a tu vehículo. Prefiere repuestos originales de Acedelco, que cuenta con lubricantes, baterías y refrigerantes para todas las marcas. Acedelco, una marca de General Motors. K3 Cross combina estilo, equipamiento y seguridad para que sientas una experiencia única. Descúbrelo hoy y cierra el año en grande. Conoce más en kia.cl. Bien, seguimos haciendo balances en este cierre de año de lo que fueron rendimientos durante nuestro torneo. Y si hubo un equipo que sorprendió por la posición final y por lo que remontó desde la llegada de su entrenador, fue Universidad Católica. Universidad Católica venía de hacer un muy mal primer semestre con Thiago Núñez. Quedó fuera de la Copa Chile. En fase de grupo. En fase de grupo. Y después, bueno... se decidió la salida del entrenador, que irónicamente terminó disputando la semifinal de la Copa Libertadores con Liga de Quito. Fútbol. Así es el fútbol. Y bueno, todo empezó con un mal año de un plantel que... me acuerdo que hizo ese cambio táctico de usar a Valencia como de último mediocampista, último, y que se iba moviendo en esa posición. Trató de hacer esa innovación táctica, era un equipo muy lateral, que jugaba muy poco en profundidad. De hecho, en las estadísticas de la preparación de los partidos, que nos envían siempre un dossier muy completo, Católica parecía último, lejos en el equipo que menos metros avanzaba por pase dado. El que necesitaba más pase para avanzar metros. Un equipo poco efectivo. El partido con la U, el del gol del Tucu Contreras, no se atrevió nunca. No generó nada. Y era como un equipo muy atolondrado con Thiago Núñez. O sea, yo me acuerdo que... ¿En qué partido fue que entraron y había como 5 tarjetas amarillas en menos de 15 minutos? O sea, era como un equipo descontrolado. Eso, como pasado de revoluciones, pero no de revoluciones bien de intenso, sino como desordenado, descontrolado. Y creo que eso también se reflejaba en las formas del técnico, de declarar, de comunicarse, de cómo lo veíamos también al lado de la cancha. Atacado. Sí, exacto. Es como que Perseguido. transmitía a sus jugadores. A ver, estos jugadores se fueron. Sebastián Pérez quizás habría sido importante porque terminó lesionándose muy temprano en la temporada Aguilier. Sí, antes previo a la primera fecha se lesiona. Sí, en una no juega ningún partido. Sí, fue tuvo un gran entrenamiento año durante los amistosos. Sí. Que hizo una gran temporada y de los mejores arqueros. Después se fue Cajelmacher, No. que había mezclado buenas con malas, más malas que buenas. Sorprendió lo de Parot, quizás, porque es un jugador muy identificado en el club. ¿Y si fue malo, no? Sí, mal. O sea, no se fue de la mejor forma. Pero hizo buen año el Limache. Sí, hizo buen año. Buen año, sí. Aaron Astudillo, que se fue a Cobresal. Jugó poco. Poco. Jugó un clásico con Colo-Colo, de lateral una vez. Sí, en Católica. Pero yo digo, en Cobresal jugó más. Cobresal un poco más. Y Ian Toro lo perdí, no, se fue a la B, ¿no? Sí. Rangers, ya. No, grandes... más bajas ya. Sí. Jorge Ortiz, ¿en qué está? Fue a La Serena. Jugó poco. Poco, sí. Brian González. San Felipe. Jugó todo el año en San Felipe. César Pinares a Limache, gran campaña. Sí. Buena campaña. Joaquín Torres volvió a la MLS en Philadelphia Union. Nicolás Castillo estuvo en el Santiago City, pero ahora está en otro equipo. Está en un equipo de la 5ª división de Estados Unidos, Nicolás Castillo. Tuvo como el primer semestre en Santiago City. Y Gonzalo Tapia se fue a River, pero ahora está en Sao Paulo, donde le dio muy bien. Fue hartos jugadores. Harto, sí. Ya, ¿quiénes llegaron? Yader. Ya estaba Yader.
Sí, ya estaba. Ya estaba. Tu mejor. Pero Yader también se fue. Se fue a Tu mitad de año. mejor amigo. Se fue Yader, sí. A mitad de año, sí, Yader. Darío Melo, Tomás Taburuaga, que volvió de Everton, si no me equivoco. Sí. Sí. Dylan Escobar, que parecía Que le iba a ir muy bien. una contratación tremenda desde Coquimbo Unido. Gary, finalmente volvió Gary, que Y cumplió, ¿eh? Cumplió. jugó bien, sí. De menos a más. De Sí, menos a más. jugó mejor de volante. Sí, volante. ¿El Escobar o Cartagena? Felipe. Johan Valencia, que tiene 2 etapas para mí. Sí, una con absolutamente Thiago marcado. Núñez y otra con Garnero, donde mejora inmediatamente y pasa a ser uno de los pilares del Plantel equipo. completo. Es que Sí. todo Thiago fue Núñez. la mayoría. Igual Thiago de Núñez Gary es un para gran adelante. ejemplo del entrenador que va a un lugar y no le va bien y va a otro, Sí. o al revés. Su lugar en el mundo. Bello lo mismo. Creció. Edward, Sobre todo Bello, sí. pero con Edward hizo muchísimo. un trabajo muy bueno Garnero, porque lo sacó del equipo después del partido con Coquimbo. Y yo te diría que hubo 2 fechas que no lo citó. Y después se fue ganando el lugar. Porque ese partido con Coquimbo, Edward Bello tuvo un par de retrocesos, o sea, no tuvo un par de retrocesos que a Católica le costaron goles y lo castigó mucho, no solo a él, hubo varios jugadores que entraron en esa dinámica y que fueron, algunos recuperando el lugar y otros que no jugaron muchos minutos más, como por ejemplo Rosell. El hombre del nuevo estadio. Bueno, Edward Valencia Bello. perdió el lugar. Valencia. Valencia, sí. Sí. Con Edward. Con Con Bello. Edward. Pero igual terminó jugando como de 10, porque ante las ausencias en los últimos No, partidos... pero no terminó siendo titular. No, perdió el puesto. Sí. Sí, yo creo que no fue bueno. A pesar de que tiene mucho sacrificio y todo, Era una buena variante. ¿Sabes cómo? Terminó siendo una buena variante. Trascendente los partidos. sí hizo poco. Esos son los que llegaron. ¿Y qué más? ¿Y en qué momento se fue Darío Melo? ¿Cuándo llegó? Igual no estamos Llegó olvidando que se fue Cuando Guillermo. se va Guillier. Guillermo Soto Cuando se va Guillier. y Sí. Yader se fueron a mitad de temporada. Guillermo Soto, Sí. Guillier, La contratación que llega. Jader. Yader. Y no llegó nadie a mitad de año. Nadie. Y se fue más, se fue otro jugador se más. lesionó. Francisco Arancibia, que no jugaba Y mucho. se lesionó Suki. Se lesionó Suki. 5 baja en la mitad de temporada. Terminó sin Cuevas, sin Alfred. 7 jugadores menos terminó. Así era la tabla cuando llegó. Esto es increíble. Increíble. Cuando se fue Thiago Núñez. Octavo. Mira dónde estaba la Calera, increíble. Sí, bueno, por algo no descendió. La Calera no sumó. Claro, fue mérito de la primera rueda. Primera rueda buena. Claro. Solo un paréntesis. Se pero fue dice- con Thiago Núñez la Calera. Solo un paréntesis. Se me hace imposible no hacer la comparación con Colo-Colo, que cuando llega también el técnico, él supo adaptarse a los jugadores que tenía. Yo creo que también Y al sistema, claro. se da que empiezan a jugar de local en el Claro Arena, que yo creo que ese es un gran plus para el equipo, pero también él se adapta a los Sí, jugadores lo- que tiene. Levanta muchísimo su nivel de juego que venía mostrando y lo termina dijo él, siendo... lo dijo. Termina siendo el segundo clasificado a Copa Libertadores. Es O más, sea, cuando le faltaban 4 o 5 jugadores, uno más o menos. Cuando Coquimbo viene y le juega de igual a igual, ¿te acuerdas, Gonzalo? Que sabía que le faltaban jugadores, En esa los sale a tabla. buscar. Sí. Claro, pero Garnero sabía que faltándole 4 jugadores importantes era muy difícil competir. Exacto. Sé que no es el tema de la Calera, pero la Calera en 12 partidos lleva 18 puntos y en los siguientes 18 fechas sacó 11. ¿Qué es eso? Sí, pues sí, primera rueda buena. Pero bueno, Católica estaba mal, jugaba mal además. No, Sí. no era un No, es equipo- que la pasaba mal a San Pedro y con Núñez. No, los centros de Los mitad de cancha, de mitad de individuales cancha. Sí. bajos, rendimiento colectivo bajo. Y un técnico de muy poco premio al rendimiento. Me acuerdo que Yader era titular todos los partidos, Sí. a pesar de que no tenía ni... Y lo peor de todo, Manu, que se veía sacado y el jugador lo siente. Cuando ya veía a tu técnico que ya está peleándose con los árbitros, peleándose con la prensa, Sí, ya estaba varias veces sacado ya. expulsado. Entonces no te transmite Fue expulsado, tranquilidad, sí. nada. Y hablaba de, Y habla de empe- persecución. claro, ahí empezó la por ser persecución brasileño. después de la expulsión. Por ser brasileño. Claro. No, pero por ejemplo, Montes, que tuvo un buen segundo semestre y fue mejorando, tuvo buenos partidos con Núñez, pero después no era titular, inexplicablemente. Te digo que hasta no aparecía en las citaciones, te tomaba esas decisiones extrañas, Sí. Thiago Núñez. Confundía mucho a los jugadores. Y bueno, llegó Garnero, inmediatamente con la Calera se ve un cambio. Pese a que le hace San Pedro hace un autogol a los 3 minutos sí. y 10 minutos después Gol de autogol hizo. No, y además se lesiona grave Suki. Suki. O sea, le pasan dos cosas
inmediatamente iniciado su etapa en Católica y Azuki lo cambia por Cuevas, que lo hace jugar como puntero derecho, y viene el primer gol de la era Garnero, que es una jugada trabajada, una pelota detenida. Sí. Sí, no, es una desde el del costado. lado. Sí, que viene San Pedro y por atrás y Sí, le pega. sí, fue un lindo gol. Sí. Y de ahí, bueno, empezó a sumar buenos resultados. Le costó, yo creo, encontrar el equipo, de La Calera, el funcionamiento. Sí, es que después de La Calera viene el partido pendiente con Colo-Colo, en Santa Laura. Y ahí comienza su primer triunfo y ahí... Eso ya les se dio, notaba un equipo más trabajado. y eso les dio mucha confianza, ese triunfo con Colo-Colo. ¿Qué me dice? La renuncia de Thiago Núñez. A ver. Esto fue con La Serena. A partir desse momento, em acordo com a diretiva, hemos decidido não seguir com este processo que arrancou em março do ano passado. Agradecer a los jugadores, porque al final ellos, independientemente de los resultados actuales, sempre intentaram hacer de buena manera, sempre intentaram entrenar de uma maneira que hemos esperado, sempre com esforço, com dedicação, com boa onda. Hemos construído, mesmo com esta situação de los resultados que não foram os ideais. Entrei por la puerta grande deste gran clube e salgo também por esta mesma porta. No, pero es la forma de despedir un técnico. Pocos equipos lo hacen así. Sí. Mucho Comunicado. Es comunicado, infaltable y chao. Sí, Gracias. sí. Gracias y suerte. Sí, bueno, se fue Thiago Núñez y después de un par de partidos que dirigió Valenzuela, uno fue con Palestino, me acuerdo, 1-1. Y otro con Huachipato, parece. De veras, previo a... Que gana, 1-0. Y ahí llega a dirigir Garnero. Y empata en su debut. Empata con La Calera. Sí. Sí, pero yo creo que se demoró algunos partidos en ir encontrando el equipo, pero inmediatamente se notó un cambio de actitud. Y coincidió con... Él le ganó a Colo-Colo muy... O sea, le fue muy bien en los clásicos. Sí. Ganó todos los clásicos que jugó. Que dirigió. Y le gana a Colo-Colo rápido en un partido pendiente. Pero el Claro Arena yo creo que marcó también una gran diferencia para Sí, él. pero yo ahí igual quiero también... Como que está instalado que a la Católica... Yo creo que en otros años le fue mal fuera de San Carlos. Pero este año, de local, ganó mucho. O sea, pierde con Coquimbo, un partido que perdieron todo, y pierde ese partido muy malo con La Serena. Eso es todo lo que pierde de local en el campeonato. Y pierde con O'Higgins. No, en el fuera de... No, jugando en Santa Laura, en el Rancagua. O sea, pierde dos partidos de local fuera del Claro Arena y uno de local en el Claro Arena. O sea, es un rendimiento de local muy bueno. Después, obviamente, el Claro Arena es volver a su casa, pero cómo se elevó el rendimiento del equipo, yo creo que para mí tiene más que ver con la llegada de Garnero que con el cambio de localidad. O sea, el equipo mejora cuando llega Garnero. De hecho, ese partido con Calera juega bien, juega rápido con Colo-Colo, le pasa por encima en Santa Laura, le gana, pero de punta a punta, le gana muy bien. Sí, es el segundo mejor equipo después de Coquimbo. Local, solo local, tuvo más puntos Coquimbo, por supuesto, que tuvo 39, 12 triunfos, 3 empates. La U tuvo 37 puntos con 12 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Y Católica, 12 triunfos y 3 derrotas. O sea, o ganó o esos 3 partidos que describíamos. Y sí, ganó los clásicos. Fueron buenos triunfos, sobre todo diría yo el del Monumental, con el movimiento de Cuevas ahí a espalda de los contención de Colo-Colo, que fue una buena lectura de... ¿3-0 el primer tiempo era? Sí. A los 20, 30 minutos. 3-0. Sí, le hace un gol inmediatamente. Le hace un gol antes del minuto en el primer tiempo y un gol antes del minuto en el segundo tiempo. Y le ganó a la U con un jugador menos. Mal de Paul ahí. Sí, fue un mal partido de Paul. Sí. No, y ya había encontrado el equipo, ya tenía su defensa, su mediocampo, ya tenía el equipo él ya. Entonces ya también eso le ayudó mucho. Pues yo insisto, Gonzo, yo creo que la localía, en el Claro Arena, yo le vi varios partidos donde no jugando tan bien los terminaba ganando por el empuje de la gente, porque eso igual te genera una sinergia importante y potente. O sea, y la única derrota, que tuvo en el Claro Arena fue contra O'Higgins, pero en ese partido Le que faltaban tenía jugadores. 1000 bajas. 5 jugadores faltaban. Sí. Aquí está el gol, desde que sacan del medio, centro de Mena, sale mal de Paul, y el gol de Cuevas de derecha. Allí se estorba con Vegas. Con Vegas. Ese fue un muy buen Se estorbaron partido. todo el año, los centrales y el arquero. Sí, no fue algo único. No, claro.
Nada. No, nada. El balón dividido fuera del área chica es para puño ahí. Mucho riesgo. Con San Pedri el choque, pero San Pedri no hace ni un movimiento de brazos, nada para estorbarlo. Minuto 11 fue esto. Johan Valencia, el gol de Ampuero. Hasta Uruaga, la redención, Ese también fue otro jugador que creció muchísimo, encontró su puesto lateral derecho. No, mejoró, como lateral mejoró mucho. Bueno, eso iba a decir, se notó, yo creo que uno de los grandes méritos de Garnero no solamente es celebrar las individualidades, sino que se notó muy rápido cómo cambió el equipo cuando se afirmó en defensa. O sea, al final terminaron siendo de las individualidades más altas los jugadores de defensa también, y creo que eso es 100% mérito de Garnero. Aquí una tajada buena de... Bernedo. También Bernedo, que tuvo una muy buena campaña, lo sostuvieron y creo que respondió muy bien. Tiene arquero para rato Católica ahí con Bernedo. Y aquí el gol se duerme completamente con lo de Paul, que le permite a San Pedri anotar el 3-0. Este fue el partido que los dos primeros goles, cuando comenzaron los tiempos, Sí, fueron iguales. Sí, letales. Eso es lo mismo que dijo Gonzalo. Perdón, no te escuché. Perdón, no te escuché. ¿Me estás escuchando? No te estaba prestando atención, Verso, perdón. Pero creo que no había perdido en el Monumental. Hasta esa fecha. No había perdido. Perdió poco en el Monumental. Sí. Este gol fue... Para hacerle un gol al equipo de Garnero había que hacer buenos goles. En general era una defensa a la que costaba rematarle. De hecho ahí... Buena tajada. Buena. A la ratonera. Sí. Acá está Cepeda. Fue buen año de Bernedo también siendo muy buen año. Titular. También lo dije recién eso. Sí, eso también lo dije recién en el tramo. Jara, acabo de decir eso. Atenciones, pero... No, estamos escuchando. Que no nos estamos iguales. De lado a lado. Oye, buen año de Cepeda también. Colo-Colo no había perdido en el Monumental. Y para hacerle un gol a Católica... Oye, pero fuera casi la taja. Sí, mal partido de Pola. ¿Qué nos pasa? Esta Uruaga de lateral derecho. Fin de año. Aquí pudo estar el gol de... Sí, ahí está. En ese momento estaba mejor Colo-Colo. Sí, se fue encima. Ahí se fue encima. Le hacía el 3-2 y cambiaba todo. Otro gol más que perdió Correa. El segundo que pierde ahí. Perdió demasiado. La taja de Bernedo también. Demasiada oportunidad. Correa tuvo mucha oportunidad de cambiar el destino. Todo el año. Increíble. Empezando. Yo me tocó comentar ese partido, imaginaba Colo-Colo, Católica resistiendo el 3-1 y... ¡pah! Increíble. Queda Isla tirado, queda Vidal tirado. Gran jugada de Monte. Se lo llevan velocidad. Cuevas. Y los dos por la derecha. No, y ese mazazo ya se le hizo imposible a Colo-Colo sacarse. 3. Este fue una movida estratégica espectacular de Garnero de ubicar a Cueva en la posición de 10, porque lo había utilizado. Bueno, Cueva jugó de lateral, había jugado de lateral derecho en algún clásico. Volante. Que sale al Mirón. Este es el partido que saca al Mirón de Colo-Colo. Defensa lo miran como defensa. Aquí es donde le tiran la moneda a Alfred. Después entró incluso Alfred. Y pudo hacer más goles Católica. Aquí hay una buena acción de... Sí, Cueva. Ahí bajó Católica un poco. Hizo muchos cambios. Me acuerdo que sale San Pedri, sale Cueva, salen... Y perdió peso ofensivo. Pero ya ganó solvencia defensiva y ya no le pudieron hacer más goles. Ahí estuvo el 17. Todavía estaba el Mirón en el banco. Falló pocos goles San Pedri así, en el año.
Esta no me acuerdo. Marchán. Marchán. ¿Te acuerdas que peleamos para que jugara Marchán y no lo ponía y no lo ponía? Sí. Ampuero hay que hacer un compilado de pelotas que sacó en la línea. De tener 6 o 7, como Falcón. Pero era más fácil que fuera gol que sacarla así. Que es peligroso, eso es peligroso porque difícil muchas veces sacarla así. Que está habilitando a todos. Una muy buena. Bueno, otro clásico. Acabó la era Almirón. Acá estamos en el Claro Arena, primer clásico de su historia, enfrentado a Universidad de Chile. 10 de la mañana. Parece cancha europea. Con mucho calor. Ya el estadio lo que era. Muy bonito el estadio y le trajo suerte a Católica. El remate de hasta Uruguaga al palo. Después se iba a Di Iorio y le cobraban mano que no era. Mena, que hace el gol de su vida. Los mejores momentos de la U fueron al final del primer tiempo y acá tuvo una Altamirano, chica bien Bernedo. Bueno, su fortaleza. Otra salvada de Ampuero. Van 2 solamente en estos partidos. Una de sus fortalezas de Berneo es la chique. La chique, yo creo que es, es lo mejor de su juego junto al juego con los pies, estoy de acuerdo. Todavía tiene que perfeccionar más pese a que es muy seguro saliendo con las manos. Creo que se confía un poco a veces. Pero... Sí, ¿te acuerdas que le hicieron un gol que lo pierden en el juego aéreo? Aquí Ampuero y al palo. Ting. Segundo tiempo se va Gary. ¿A los cuántos minutos fue eso? ¿Como a los 10? A los 5. Reclama. Sí, pero... la amarilla reclama. Sí, reclama la amarilla. Y después la repetición deja muy claro. Esta no tanto, pero hay una de atrás que... Sí. Y esa. Sí. Sí, bueno, la primera que le muestran en el VAR es la que peor se ve. Sí. Sí, porque esa parecía que era como medio de lado, pero no, aquí no. Ahí está. Planchazo atrás, con la suela. Agarra el talón. Claro. Una jugada innecesaria porque era lejos del área. La sacó barata ahí Di Iorio. Sí. 2 fechas le dieron a... Tiene suerte porque se le arrastra el pie. Y no con la rodilla lo arrastra. Además le hace foul. A mojar la cancha. Con la planta del pie el tobillo, poniendo en peligro la integridad física del adversario. Juego brusco grave. Vicente Bizarrola. Garito que se iba a las duchas temprano. Incrédulo, Sí. un poco incrédulo. Pero Católica jugó bien con uno menos. Y aquí viene el golazo de Alfred. Gol de Premier League. Sí, gol de Premier ¿Cómo League. busca ese lugar? Sí. Increíble. Gran Bien, jugada bien de bello, Edward. sí, en esperar. Sí. Hacer la pausa y todo. Pero es verdad, ese gol es muy... Porque le pega sin mucho espacio para gatillar. Busca ese rincón. Balón bajo, borde interno, le sale fuerte al espacio. Saldivia sale a anticipar y no Sí, llega. Queda pasado y ahí, bueno, le da el espacio a Alfred. Bueno, está tapado también. Ya lleva 20 minutos con uno menos, Católica. No alcanza a reaccionar. Aquí casi llega a Valencia, un centro de Bello. San Pedri, perdón. Casi, pero tuvo mucha suerte. Con la suela, con la planta. Una chique. Con el empeine la salva. Ahí se desgarra. Ah, de veras. Y aquí se le acaba el año. Recién entrado. Se le acaba el año. Es que ha tenido ya un par de alargues, pero Qué lástima que esto. Fue lamentable. en esa cancha. Lo perdió para el partido con Lanús. Sí. Fue lamentable. Fue lo peor. Fue lamentable porque después también Altamirano fue otra cosa sin Asadi. un- No solamente por No, Asadi, sino por desgarro Altamirano grave. también. Altamirano brilla mucho más con Asadi al lado. No, además que uno, ¿qué habría pasado si seguía jugando la Copa Sudamericana Sadi Sí. contra Lanús? Venía haciendo goles todos los partidos.
terminó el año muy bien, hasta que se lesionó a Sadio. Sí, pues. Era mejor, siempre insistimos que era mejor que entrara desde el comienzo. Claro. Buena chica Castellón acá. Está Farías ya, que había empezado a volver Farías, que había jugado muy poco en el año, terminó bien Farías. Bueno, estos partidos son los que yo digo que el Claro Arena era fundamental para Católica. Un jugador más. Era un jugador más. Te empuja, te empuja. Pues esto termina clasificando a... Le sacó los 3 puntos de ventaja. Los 3 puntos de diferencia que hubo. Sí, tuvieron acá en este clásico, que tuvo los siguientes números, con 7 partidos jugados, 6 partidos ganados, 1 partido perdido contra O'Higgins, un rendimiento del 85,7%, de diferencia de gol de más 5. Pero fueron todos partidos ajustados. Sí, a nadie le ganó a nadie le pasó por arriba. Incluso en ese primer partido con la Unión 2-0, que tampoco fue que haya sido tan fácil. Claro que hubo un penal a Aranguis. Le anularon un penal a Aranguis, que era penal. Era penal. Con Cobresal pierde un gol Coelho increíble. Era, solo. Era el 2-2. Era, ¿no? El 2-1. Era Con para Palestino ganarlo. no mereció ganar. Con No mereció. Palestino le costó. Bueno, con la U fue un partido parejo. Fue Ñublense mejor igual le Católica. Y el otro en La Calera. Con Ñublense. Ñublense, ¿no? También el primer Y tiempo. con Con Calera. uno más todo el partido. Uno más y no marcó diferencia. Creo que solo a Unión le ganó por más de un gol, solo si no Unión. me equivoco. Sí. Todo el resto por 1. Bueno, perdió con O'Higgins. ¿Quién comentó el partido con O'Higgins? ¿Quién fue? No. Bien. Nosotros estábamos en ¿Quién Talcahuano estaba ese día. Sí. Nombres. Guachipato. Sí. No, digo, hay algunos comentaristas que están invictos. Yo, claro, 100% de rendimiento de Católica en el Claro Arena. Sí, yo también. Entonces, Me tocó ¿quién? con Cobresal, ¿Quién Cobresal, La Calera y Clásico, estuvimos la U. juntos. Estuvimos juntos en el Clásico. Sí. Unión. 9-9. Tú hiciste Cobresal y yo estaba en la radio. Con O'Higgins. No sé. Cobresal. Aldo sospechoso. Puedo intuir que puede ser. Puedo intuir, no lo vamos a nombrar. A una persona importante, le comento esto, previo al partido con Calera, le digo, Teo, 6 de 6 en Claro Arena. Y hace el gol Mesías y me manda un mensaje, increíble la mufa que metí. Hace los 2 goles Católicos y le respondí, ¿me decías? Perdió con Cobresal, empezó perdiendo también. Sí. Y le costó ese partido. Le costó. Hay una chica de Bernedo, además del gol que se perdió. Clave. Estaba suspendido San Pedro. Clave. Sí, luego que cuando le faltaba un jugador ya era mucho. Y hubo un par de partidos como con O'Higgins que... Igual, yo esto no estaba nadie. Los Higgins, yo sé que está bien, que tenía muchas bajas, pero es un poco como es el fútbol nomás, porque el partido a la U cambió 6 jugadores con respecto a la NU. Y bueno, era lo que le ofrecía el partido y aprovechó su Católica y le ganó bien. Con un jugador menos. Pero después le tocó lo contrario, con muchos jugadores suspendidos. Y O'Higgins fue y le ganó bien, le ganó con autoridad. De todas maneras, desde lo estadístico, si hay algo que tiene que mejorar Garnero, es que fue el equipo que recibió más tarjetas amarillas y el equipo que más faltas hizo. Católica. Lejos. Lejos el equipo que más faltas hizo. Yo creo que, por ejemplo, a San Pedri... Se salvó de varias por reclamo. Sí, le perdonaron varias amarillas por reclamo. Y está bien que con Huachipato estuvo mal mostrada, pero yo creo que el 9 no puede tener 10 tarjetas amarillas, una amarilla cada 3 partidos. Claro. Es mucho. Es mucho. Piensa que Coquimbo, ahora que lo estábamos viendo... Pero en la tónica de todos los años, generalmente uno de los más amonestados. Sí. Yo creo que muchas son por reclamo. Yo diría la mayoría. Cosas que tienen que mejorar, porque todos sus jugadores fueron suspendidos más, yo diría, titulares de mediocampo hacia arriba más de una vez. Increíblemente en la defensa fue donde más. Dani González jugó con esa amarilla que estaba al borde de la suspensión desde como la fecha 12, no sé, 22. Y se aguantó 8 partidos sin recibir tarjeta. Difícil eso. Difícil, pero se puede. Pero bueno, lo importante para Católica, volver a Copa Libertadores, impensado. O sea, cuando se va a Núñez, impensado. Sí. Impensado. A mitad de año era... Tiene 5 campeonatos, Católica. Claro, porque iba a jugar Supercopa también. Sí. Ahora la Supercopa es el primero, el segundo del torneo y los 2 finalistas de Copa Chile. de Copa Chile. Y el próximo año va a cambiar eso.
Va a ser el campeón de la Liga de Primera. El campeón de la Copa Chile y el primero y el segundo de la Liga. Bien. Con Garnero, ahí termina. El primero, o sea, de la Liga de Primera y el campeón de la Copa de la Liga. Sí, eso. Campeón, Copa, los 3 campeones más el segundo de la Liga. Bien. Así queda la tabla con Católica 58 puntos, Higgins rescatando ese triunfo al final con Everton 56, era Chile 3. La U, Audax, Palestino y Cobresal van a sorteo para saber contra quién van a jugar y dónde van a jugar. Para tratar de clasificar a la Copa Sudamericana. Digamos que O'Higgins entra en la fase 2 de la Copa Libertadores. Hay una fase previa, la que no participan los equipos chilenos. Va a esperar rival ahí, al igual que Limache. Y después, bueno, tiene que avanzar esa ronda. Si avanza esa ronda, la siguiente le da la posibilidad a O'Higgins y a Limache de ganar y meterse en fase de grupo, o si la pierde va a Copa Sudamericana. Oye, la U igual... verdad lo que decía Marcelo, el partido del Claro Arena, pero la U después pierde con Huachipato. O sea, si la U le ganaba a Huachipato, aún perdiendo en el Claro Arena, se habría quedado con el Chile 2. Sí. Ahora, quizás ahí Católica con Huachipato no salía a empatar, por ejemplo. Puede ser. Es verdad, sí. Puede ser. Pero bueno, el año... Tenemos la tabla a mitad de año. Qué increíble lo que logró. Tuvo buena racha, profesor Garnero. Pero no, sí. buenísima, empató con Huachipato. Pero mira dónde terminó. Si empató otro partido. Con La Calera. Con La Calera en el debut. Pero ganaba o perdía. Empató con La Calera con Audax. Audax, sí, ese partido. Perdió con O'Higgins. O sea, por eso con hay Coquimbo. En Iquique. En Iquique. Tuvo varias Audax. No, Audax tuvo un palo de Gollado que Sí, era el 2-1. Tiene un tiempo de cada uno, pero el tiempo de Audax fue mejor. Y pasó a todos los que iban fijos, como Palestino, Audax, la U, O'Higgins, los pasó a todos. Cuando a mitad de año era casi imposible pensar eso. Entonces, Pero campañón. también tambalearon mucho. Terminó muy bien. Bueno, los 2 que levantaron en el segundo semestre fue Católica y O'Higgins. Y los 3 que se cayeron fueron justamente los que terminaron abajo de ellos. Claro. Y tú sabes que esta diferencia de gol que hay entre O'Higgins y que se dio la coincidencia porque estaba metido el equipo involucrado, se da básicamente ese más 18 versus más 9 por Everton. Porque Católica le hizo muchos goles a Everton. O sea, en total le hizo 9. Justo la diferencia que hay entre O'Higgins y Católica. Le hizo 6 en un partido muy engañoso de Thiago Núñez en la Florida, en la primera rueda, que 3 llegadas, 3 goles, y después en el segundo tiempo le hizo más goles. Pero sobre todo el primer tiempo fue muy efectiva. Creo que ese fue le costó la salida al entrenador. ¿De Everton? Sí, el Leal. Leal. Inventos de Everton, ¿eh? y después le hizo 3-0 en uno de los buenos partidos que jugó. Le costó la salida al otro entrenador. Claro. Sí. Fue de sepulturero por el camino. ¿Cuántos técnicos se echó de Católica? Almirón. Ah, no, 3. Era 3. 3. Bien. Arrasando con los técnicos. Sí, bueno, pasa a veces. Pasa. Pero yo insisto en lo impensado, porque creo que hay, entre los grandes méritos de Garnero hay algunos triunfos por ahí, con Limache, por ejemplo, que fue de esos partidos que le faltaban muchos jugadores. Ahí no estaba Ampuero, no estaba Mena, no estaba Medel, creo, y puso un mediocampo, usa una defensa muy inteligente, puso hasta Uruaga, Nacho Pérez, correa a la izquierda González, José Sala, lateral izquierdo joven, y armó un equipo con mixtura de titulares con jóvenes y lo supo sacar adelante. A mí lo que me gustó de Garnero, que pese a que no tenía casi que profesionales adultos en la banca y se la arreglaba con muchos jugadores jóvenes, como que nunca lo escuché reclamar. Bueno, es lo que él también dice en una entrevista, es que los termina ocupando por una necesidad. Eso quiere decir también que muchos de ellos no los ve preparados, pero ante la necesidad los tuvo que... Pero respondieron, ¿ah? Sí, respondieron. Sí. Pero que él ahí dice que eso no quiere decir que estén preparados. Dice. Sí, fue por necesidad. Pero... 17 partidos, 11 triunfos, 4 empates, 2 derrotas, 73% de rendimiento. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, eso lo posiciona en el segundo lugar y clasificando directo a la Copa Libertadores. Yo creo que el técnico, que es un tipo de técnico que arma su equipo de atrás para adelante, le dio mucha seguridad defensiva, le hicieron pocos goles. Una de las cosas que él destaca, sus
años en Paraguay, Sí. fue trabajar la pelota detenida, bueno, hace el gol así en el primer partido La con La Calera. Calera. Eso habla también del orden defensivo que le da a su equipo. Sí. Y leer bien lo que tenía, insisto, yo lo que dije en un comienzo, leer lo que tenía y en base a lo que tenía tratar de sacarle el mejor rendimiento a sus jugadores. Y fue muy inteligente en eso. Sí. Terminó haciendo partidos Católica muy buenos. No trajo refuerzo. No, al final no llegó ninguno. No, ninguno. Ninguno. Solo perdió a Suki, de los que tenía en cuenta, digamos que Claro. los que se fueron estaban medio fuera desde antes, salvo Jader. Claro. Pero ¿Qué fue de la vida? no llegó Jader? nadie. ¿Alguien le siguió la carrera a Jader? ¿Hizo algún gol por ahí? Estás obsesionado con Jader. Sí. No, Es un tema con él. No, lo que Una pasa obsesión. es que hay jugadores que me llaman mucho la atención la cantidad de oportunidades que tienen respecto a su rendimiento. Y ya Gentil fue uno de esos. Con regalones. Hizo un gol clave, con Limache, me parece. Sí. Sí. Que entró muy El bien gol. Monte ese día. Bueno, llega ahí. Ah. Sí, Montes le hace rebotar la pelota en él, básicamente. No, pero sí. Está en Cuyapa. Cuyabá. ¿Y juega? No sé, no. Cuyabá. Vamos a ver. Pero bueno, eso será. Católica esperará sorteo. Católica tiene un buen ranking. Es 43 en el ranking Conmebol. Es muy probable que caiga en el bombo 2. Y Van a estar lindos esos partidos de Copa Libertadores ahí en el Claro Arena. van a estar Grandes. interesantes. Coquimbo va a fase de grupo, al igual que Católica. O'Higgins va a Chile 3 y Huachipato a Chile 4. Los clasificados tienen su ranking porque han tenido participaciones aceptables recientemente, sobre todo Huachipato. ¿Qué? Sí. Ojalá que les vaya bien a O'Higgins y Huachipato. ¿Qué dije? Sí, no. Ojalá que les vaya bien. Ya saben sus rivales y esperemos que les vaya bien a ambos equipos. ¿Pero qué fue ese sí? Sí, O'Higgins y ¿Por qué dije Huachipato mal? ya Dilo, da tienen lo su mismo. rival. ¿Qué? ¿Qué? Véndeme, me da lo mismo. ¿Qué? No. Sí, sí. ¿Qué? Sí. Sí, hermano. No. Sí. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Una vez resuelto toda esta fase previa, ya en marzo sabrá Coquimbo y Católica cuáles van a ser sus rivales. Qué lindo que estuviste, Marcelo. Sí. Solo falta eso. Solo falta eso, sorteos. solo falta eso. Ya tenemos los de la Sudamericana y también Chile 3 y Chile 4. Sí, exactamente. Oye, no. Sí. ¿No hay pausa? Deberíamos tirar una pausa. Claro. Bien. Ahora Sí. Ahí están los de la Sudamericana. Sí, están clasificados. Sí. Vamos a la pausa. Sí. Bien, para cerrar este programa especial, hablemos de los ascendidos. Por favor. Concepción, estuve por ahí hace unas semanas. Estaban muy contentos en Concepción. ¿Qué se ríe? Un gran año para los de Concepción. Para los del Bío. La octava. ¿Habrá región. influido el penquistado? Es una gran observación porque el penquistado provocó campeón de Huachipato, ascenso de los dos equipos de los 6, ascendieron Cuando dos. otros no jugaban, penquistado. El penquistado. Y Lota llegó a la Sí. final del ascenso. Lota Schwager. Dijo Sergio Lindo, eso es Bagger. Así se dice. Universidad de Concepción es el campeón, 55 puntos. Copiapó, que tiene a Miguel Ramírez como entrenador. Vamos a ver cómo le va. 52 puntos. Cobreloa otra vez ahí, Cobreloa. Sí. Y qué increíble que se tuviera que definir como si, bueno, a final único, justo en la última fecha se encontraron, pues Copiapó, la U de Conce.
Sí, fue insólito el final. Y Copiapó se quedó tan frustrado que terminó dañando su participación en la liguilla. Sin público. ¿Y expulsado? ¿Le servía el empate ese día o no? Sí. Uy, buena. Sí. Tienes razón. Porque tiene Mejor diferencia de gol. Sí, y le bueno, servía el esos fueron empate. los 3 puntos. Creo que iban a final. ¿Puede ser? No, había una final. Había una final. Había una final. Final por el ascenso. Pero Copiapó había sido muy fuerte de local, pues entonces tenía Se le Pero ahí- una primera chance. Pero ahí le faltó esa inteligencia emocional para saber que después venían otros partidos importantes si es que quedaban eliminados en esa fase. Bueno, de hecho jugó sin público. Después Claro, sin público. Y eso le afectó, porque eso lo hacía con fuerte suspendido. Y con suspendido. Varios. Claro. Impresionante lo competitivo que es la Liga del Ascenso. Sí. O sea, Y ahora va a ser- este año. Por eso, la va a tener. Ojo con Rangers. El otro año puede ser el mejor año de la liga. A Rangers lo compraron empresarios de la zona, incluido la asesina. PF. O sea, más bien yo conozco al Cote Fernández, un fanático de Rangers, me parece una gran persona. Yo creo que eso le puede hacer muy bien a Rangers. Es un tipo muy serio, muy preparado, fanático de Rangers y puede ser un refresco en un momento clave. Sí, que remodeló el estadio, que estuvo ahí, perdió en su llave de eliminación con San Marcos, ¿no? Pero Sí. qué difícil es ascender. De la primera vez es súper competitiva. Y ahora este año que va a estar Unión, que va a estar Iquique. Es que, claro, los últimos 2 años, el que ha subido, Cobreloa, Concepción hoy día que terminó sexto, y el año pasado Limache terminó séptimo. Entonces, la liguilla es para cualquiera. Hay que llegar a la liguilla. Hay que llegar. Hay que llegar. Puede pasar cualquier cosa. Y además el ascenso de Concepción con Cobreloa tuvo tinte dramático. O sea, Fue una finalísima. Partidazo. el palo caprichoso que De casi... Gotti. Era el ascenso de Cobreloa. Era el ascenso, No, se aparte, acababa. el tiro en el palo y luego centro Sí, de gol. Aldrich Jara, cabeció solo Gotti. Sí. Y que despeja mal. Sí, bueno, Partidazo. un final dramático. Yo creo que es muy bueno que Concepción vuelva como ciudad y que sobre todo después de tantos años Deportes Concepción vuelva un equipo gigantesco. Vamos a ir harto, Vamos a estar Marcelito. trasladando a la octava región. Patito Almendra está dichoso. Hay Dichoso. 3 viajes directo a la ciudad y un cuarto que es Chillán. Que, Sí. Pero una zona de mucho arraigo. Le dije, estuve hace una semana ahí haciendo... Zona mi show. futbolera, zona Y muy futbolera. hinchas de Naval, que hace tiempo no está en el... El único que se nos está quedando atrás es Navalito. Sí, pero... No, y Fernández Vial. Ídolo de Naval. Ídolo de Naval. Sí, ¿no? sí, se acordaban del Vuelve pasado. Viala a competir después de un Sí. año de ausencia. ¿Le aceptaron la inscripción? Va a volver. ¿Quién? Vial. Vial. Arturo Fernández. Un grande, ¿ah? Arturo Vial. Fernández Vial. Schwager, Lota Schwager estuvo a punto también Lota. de subir de categoría. Bueno, en fin. Es una zona muy futbolera y tiene un estadio espectacular Precioso. como el Roa, que van a reparar la cancha. Vamos a ver cuánto se van a demorar. Es una cancha necesaria, muy necesaria. Muy necesaria, muy. Sí. Si no, bueno, el estadio Cap Sí, está el Huachipato es un buen estadio, pero tienen que limpiarlo un poquito. Está un poco sucio cuando fui. ¿Sí? Los asientos, sí. Nuevamente. Sí. Las palomas. No que las palomas, está el polvo. Polvo. Mira. La tierra. Detalles. Sí, regalo un... Qué lindo está. Mira ese estadio, por Dios. Esta es la ida. Paredes están. Juan Lara, la artista. Mira el estadio. Lucho Morria. ¿Qué pasa ahí? No, el cámara de nosotros, acá, el cámara. Tuvieron buenos los partidos los dos. Mira, la Ribey. Asistiendo. Está el arquero Araya. Eso es lo fácil de este partido, que los dos arqueros se veían Araya. Ay. Tremendo esto. La quiso colocar a este era palo. la cabeza ahí, No, la quiso ¿no? colocar a este palo. Nada te da más A seguridad. este que palo lo quiso colocar. La cabeza ahí. Buenos jugadores en los dos equipos. Sí. Interesante. Gran segundo semestre de Aldrix. Muy bueno. Sí. Desechado por Wanderers. Un Deportes Concepción que se armó para jugar
¿La primera vez? Claro, para jugar en la segunda. O sea, para la segunda. Para mantenerse. Luego pasa lo de Melipilla y ellos terminan quedándose en el ascenso. Llegó Sepúlveda, Larribey. Solo, ¿eh? El lateral que llega desde atrás, nadie lo toma y define muy bien. Estuvo cerca del segundo en un par de ocasiones Deportes Concepción en la ida. Pero va a llegar el empate con este golazo. Golazo. Mira. Lo vea. Sí. Golazo. ¿Cómo baja tanto la pelota? Me mata en río. Extraordinario este gol. Golazo. Por eso me da atención. No va tan alto el balón, ¿ah? Mira. ¡Pumba! ¿Viste? No, pero el arquero está adelantado. O sea, está donde tiene que estar. Si no, no puede estar más atrás tampoco. Titi Ledesma. Y había decepción en las huestes penquistas por el empate, resultado, sí. pero después se jugó la revancha que tuvo de todo. También a cancha llena, cancha linda. Y el partido de Nelson Sepúlveda, que no había hecho goles en todo el año, increíble. Hizo 2 golazos, además. Este es el primero. Bueno, el pase. Bomba, Bueno, el pase, ¿eh? Asistencia. De Josué Ovalle. El Conce no perdió. En estas definiciones empató y ganó. Se perdió muchos goles, ¿eh? Se ríe todo. Y aquí, Larribey. no puedes dejar solo a Larribey. Se chocan 2 jugadores de Cobreloa, que el que pide falta choca con un compañero. Le da la dirección. Sí, no, tremendo. Hizo otro gol así. Sí. Rambo, ya no se usan los jugadores a los palos, ¿no? No. Eso te salva. Increíble, increíble. Gran ayuda. Estuvo el 3-0, lo tuvo. Y empezó a remontar Cobreloa. 2 cabezazos en el área de gol. Este gol, no sé si el rubio que lo termina mirando es volante. No cierra porque Cáceres había pasado la lesión del paraguayo y Cáceres, el lateral derecho, había pasado a ser lateral izquierdo. Penal. Y el volante había quedado como lateral y no cerró. No sabía cerrar. Los pequeños, grandes detalles. Sí. Penal clarísimo. Bien pateado. Era el último minuto, casi. Había que tirar el penal en ese momento. Sí. No es fácil esos Delgado. penales en esa instancia. Y acá. Palo. La jugada sigue. Solo, mira. Gotti levanta la mano solo. No. Sale las manos. El palo, era el palo. Diego Concepción ahí estaba muerto. ¿Eh? No le quedaban piernas. No sé cómo iba a enfrentar el alargue. Y la jugada sigue. La Ribella. Sí. Ahí despeja mal. Ese. Oh. No. No, y palo y gol. Sí. Increíble. Los errores en el despeje. Le pasó a Limache en la final de la Copa Chile con las pifias. Un mal despeje. Y Sepúlveda, que es el héroe. ¿En la final? El héroe de la final con 2 goles. Larribey, 34 partidos, 19 goles y 1 asistencia para un jugador de 41 años. Tremendo. Goles clave, además. Hizo. La liguilla, casi todo menos 3. Sí, hizo casi todos los goles. Además, tiene una gran capacidad de definición. Queda mano a mano. Sí, define muy bien. Gol. Define muy bien. Sale muy bien del área, genera espacio para sus compañeros. Estos son los goles de Larribey en el año. A ver. Define muy bien el tipo. Este es con... Siempre bien ubicado. Mira la tranquilidad para abrir el pie ahí. Busca bien los el pelotazo espacios. al arquero. Sí. Pum. Busca el costado. No es que sabe dónde moverse. ¿Por qué te ríes, Toby? Es muy bueno. Mira acá. Es un... Mira, una pelota incómoda. Le queda atrás.
es un típico cazador de goles. Sí. O sea, típico, ya la verdad van quedando pocos. ¿Ah? Es un por golazo. 9 de área. Es un golazo. El 9 de área. Es que siempre busca Mira, darle lo que hace. dirección, mira. La desvía. La carrera de Larraín ha sido extraordinaria. Lo Sí. que pasa es que Lindo. ahora lo hemos visto mucho en el fútbol chileno, pero ha hecho pasos por Italia. Cagliari, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Vélez campeón. Cerro. Y mantienen esa hambre todavía, ese fuego sagrado, como San Pedri. Son goleadores que los ves con hambre de gol. Mira la tranquilidad que tiene para definir. ¿Qué hay? Fuego sagrado que tiene. Hay pocos jugadores que en el área no se ponen nerviosos. Y ya Sí. da la sensación que San Pedri es Larribey, al igual que San Pedri, al igual que los grandes goleadores, son tipos que en el área... No se aceleran. Exacto, toman la decisión correcta. Me Exacto. imagino que también es otro lado. Pueden leer la experiencia, jugada, los dónde está el años. arquero. Pero yo creo que eso no, yo creo que se tiene o no se tiene. Es lo ¿Qué que, cosa? Es lo que hablábamos con Humberto, también. con Suazo, Sí. cuando lo entrevistamos muchas veces. Que uno le puede enseñar movimientos, dónde ir, dónde correr, pero eso de darte un tiempo más, de controlar bien... No sé, ya lo trae él. Sí, Sí. es muy difícil. Ella es de talentos. Un jugador así Claro, obvio. está para primera edición. Sí. Pero absolutamente. ¿Cuánto? Llevaba el último gol que marca, creo que llevó 99 goles. Tenía 98 antes de la definición contra... En el fútbol chileno. En el fútbol chileno, sí, en los fútbol 4 chileno. años. Sí. Ah, bien. Y él recordemos que entre la U y Magallanes y ahora el Se fue a Italia. estuvo en Italia. Sí, a la segunda de Italia. En la U habría hecho más de 100 goles, pero tranquilo. Sí. Fue una mala decisión, ¿eh? Así. Sí, mala. Mala decisión. Fue reemplazado por... No, no lo quiero nombrar. No, por favor, no. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Ah? ¿No tu amigo. dirigencialmente? Michael ¿La Clark. misma dirigencia? Sí, la misma dirigencia. Pero estaba motivo? Rogerio. ¿Y el motivo de no...? Antes de Rogerio y cuando llega Sí, Rogerio, sí. de gerente deportivo. Porque la Ribey pedía 2 años y la U le quería ofrecer 1, no llegaron a un acuerdo y le dijeron, bueno, hasta aquí no más llegamos. Ya le han dado 3 años. Pero la Ribey acusó que se habían dado la mano con Clark y Sí, estaba había un todo compromiso, listo. Compromiso de... Pero es que Habían ido a almorzar, no algo firman. así. siempre El busca... año que viene le va a tocar enfrentárselo. Siempre busca definir tranquilo, no busca el pelotazo, porque por lo general le termina achicando el arquero. Siempre busca los costados, el espacio que deja el arquero. Tiene esa tranquilidad que es tan difícil. Qué goleador. El espacio no que es el deja- pelo, jugando fuera de el Curicó. pelo, sino que busca. no busca la bomba, porque sí. si cualquier otro Y te el que define busca- fuerte, ahí le pegan el pecho al arquero. Encuentra. Él busca el espacio. Por suerte le pegó abajo, porque un poquito más arriba podía quebrar el vidrio atrás de la casa. Mira. Cae la pelota a la casa del vecino, al patio del vecino. Estaban almorzando ahí y le llegó. Era un retén. Este es un golazo. Mira aquí. Pum. No, Tranquilidad allí. Qué golazo. Habilitado. Habilitadísimo. El lateral lo está habilitando. Toma. Pum. Escupe po. Qué calidad. Sí. Con un toponcito, pues, lo dejó fuera de carrera ya. A Cobreloa le hizo un golazo. Se lo he visto 2 personas nomás ese gol. La Ribey y a Arrieta. ¿De qué? Esos goles. ¿Arrieta? ¿Sí? Dani 21. De verdad, es increíble porque goles de todo tipo. Aquí arrastrándose, bien de instinto. Bueno, será un gusto verlo en primera edición. Sí. En la Liga de Primera. Liga Tal de vez Primera. último. Liga de primera. Liga de Primera, Mercado Libre. partido ya. Sagrado. Bien, pausa, ya volvemos. Y todo lo bueno en algún momento termina. Así que nos vemos mañana. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Se nos viene la fiesta. Sí. 15 años. Sí.
Sí, se nos acaba. Un bailongo, Las ¿ah? chayas. Yo estoy preparado para el bailongo mañana. Sí, Bien, con baile. ¿Sí? También. ¿También? Sí. ¿Estás preparado, Ron? Siempre. Bien, nos vamos. Chao. Chao.